desde esta parte. Ahí está. Es condición de que el denominador no se anule. ¿Sí? ¿Por qué? Para que pueda estar definida la expresión. ¿Qué necesitamos saber de las racionales? Bueno, por empezar es cómo determinar el dominio. El dominio de una función racional es el conjunto de todos los números reales, excepto aquellos valores que anula el denominador. Miren, les doy un ejemplito así sencillo. Si ustedes tienen la función f de x igual a x sobre x cuadrado menos 1, ¿cuál sería el dominio de esa función? Todos los ¿Qué reales valor? menos Sí, todos los reales menos. Reales menos 1. Ajá, ¿y el menos 1? uno positivo. No, Más o menos solamente 1. el 1. Porque el menos 1. No, Sería el 1 del... porque No, si es también sería 1 menos hace 1. 0 el denominador. Ajá, ¿y el menos 1? También. También porque está elevado al cuadrado. Claro, también, sí, eso es justamente una diferencia de cuadrado. Entonces, el dominio, por ejemplo, de esa función son todos los reales menos el 1 y el menos 1. ¿Por qué? Porque son justamente los valores donde se anula el denominador. Entonces, esos valores los debemos excluir. Lo mismo que hacíamos en funciones, en ecuaciones racionales. ¿Se acuerdan? Lo mismo. La intersección con el eje X. Bueno, la cual existe si el X igual a 0, siempre y cuando pertenezca al dominio. Porque nosotros lo primero que vamos a hacer, antes de buscar la intersección, tenemos que ver si el X igual a 0. Ustedes no se olviden que cuando buscábamos la intersección con el eje Y, el X era igual a 0. ¿Sí? Entonces habría que ver si ese X igual a 0 depende de la forma de nuestra función racional, si pertenece al dominio. Y en el caso de que pertenezca al dominio, la intersección va a ser entonces el punto 0, f de 0. Bien, pero tenemos que verificar que el 0 pertenezca al dominio. Bien, entonces eso todo va a depender si el 0 pertenece al dominio, si el x igual a 0 pertenece al dominio de la función. Si no pertenece, entonces ya va a ver qué va a pasar, no va a haber intersección. Bueno, con el eje X es cuando nosotros buscamos los ceros o las raíces. Cuando nosotros hacemos la intersección con el eje X, el Y lo igualamos a 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a obtener? Son los valores de X que pertenecen al dominio y que anulan a la función. Es decir, al numerador, al polinomio numerador. ¿Estamos? Por ejemplo, miren, en el ejemplo que teníamos, si ustedes tenían f de x que era igual a x sobre x cuadrado menos 1, y nosotros estamos buscando la intersección con el eje x, ¿sí? Entonces, ¿el y cuánto vale? Vale 0. Entonces, reemplazando nuestra función, nos va a quedar x sobre x cuadrado menos 1 igual a 0. Entonces, si ustedes tienen un cociente que es igual a 0, ¿quién es el que tiene que ser 0? ¿El numerador o el denominador? ¿Quién es el que tiene que ser El 0? numerador. El numerador. Entonces, acá yo le voy a poner para modificar, x menos 2 le voy a poner. X menos 2. Entonces, eso significa que x menos 2 tiene que ser igual a 0, lo que implica que x va a ser igual a 2. ¿Sí? Entonces, intersecta el eje X en X igual a 2. ¿Bien? Vamos a calcular la intersección con el eje Y. Bueno, nosotros para esta función ya habíamos dicho de que el dominio eran todos los reales menos el menos 1 y el 1. Si vamos a buscar la intersección con el eje Y, el X vale 0.
Entonces, reemplazando en nuestra expresión, nos queda 0 menos 2 sobre 0 al cuadrado menos 1. Y eso es igual al valor de y. Entonces les queda en el numerador menos 2 y en el denominador menos 1. Entonces, ¿cuánto vale y? En este caso también vale 2. Del primero, o sea, ustedes están viendo que intersecta el eje X en 2. Y la intersección con el eje Y es en Y igual a 2. Casualidad que, bueno, me ha dado el mismo valor. Pero acá, por ejemplo, el 0, nosotros vemos que si pertenecía al dominio, entonces no había ningún problema de calcular la intersección con el eje Y. ¿Bien? Esta función es para sacar el rango y tengo que verlo al dibujo para poder sacar el rango. De la gráfica lo voy a poder sacar. Bueno, ¿puedo pasar a otra hojita? Sí. Las asíntotas. Bueno, este tipo de funciones, las funciones racionales, tienen lo que se llaman asíntotas. Pueden tener dos tipos de asíntotas, las verticales y la horizontal. Las asíntotas no son otra cosa que rectas, chicos. O sea, cuando hablamos de asíntota vertical, es una recta vertical. Cuando hablamos de asíntota horizontal, es una recta horizontal. ¿Estamos? La asíntota vertical son los valores de X, de la variable independiente, que hacen 0 al denominador, pero no al numerador. O sea, simultáneamente no. ¿Qué hace 0 la asíntota vertical? Son los valores que anulan el denominador. ¿Estamos? En nuestro ejercicio, no, eso no. Miren, en el ejemplo que yo les di, f de x igual a x menos 2 sobre x cuadrado menos 1, nosotros dijimos, el dominio de esa función son todos los reales menos el menos 1 y el 1, ¿no es cierto? Bueno, las asíntotas verticales son, dicen, las que hacen 0, son los valores que hacen 0 en el denominador, ¿sí? Entonces, x igual a menos 1 es una asíntota vertical. X igual a 1 es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque anulan el denominador. Gráficamente, o sea, yo no voy a hacer la gráfica de la función, simplemente es para que tengan la idea. Esto es X, esto es Y. Cuando tenemos una asíntota, esto se lo punteo. La función no va a tomar valores ahí. Esto es 1 y esto es menos 1. ¿Sí? Y eso es menos 1. Esa es la asíntota vertical. Y en el caso de la horizontal, ustedes tienen, dice, sea f de x igual a sub 0 por x a la n, o sea, tienen un polinomio p que tiene esa forma. Y en el denominador un polinomio q, que es b sub 0, el coeficiente principal, por x a la n, más, y siguen los términos. Dice, una función racional, fraccionaria, entonces, dice sí. El grado del polinomio del numerador es menor que el grado del polinomio del denominador. La recta y igual a 0 es una asíntota horizontal. Eso sería para el caso de que el grado del polinomio del numerador sea menor que el grado del polinomio del denominador. Entonces, y igual a 0 va a ser una asíntota horizontal. En este caso, ¿qué grado tiene nuestro polinomio del... Bueno, a ver, lo termino de explicar. Otra situación. El grado del polinomio del numerador puede ser igual al grado del polinomio del denominador. Entonces, la recta y igual, y hacen la división, fíjense, de los cocientes, de los coeficientes principales, y igual a sub 0 sobre b sub 0, va a ser la asíntota horizontal. ¿Vamos?
Y en nuestro, dice, en el caso, esto no lean porque no era para el ejercicio, dice, en el caso del grado de que el polinomio del numerador sea mayor que el grado del polinomio del denominador, en ese caso no hay asíntotas horizontales. ¿Sí? Entonces, para nuestro ejemplo, fíjense, ¿qué grado tiene el polinomio del numerador? 1. Uno. Menor Y que el el denominador. Ajá, menor que el del denominador, o sea que nosotros estamos en esta situación, en la primera. Entonces, i igual a 0 va a ser la asíntota horizontal de esta función. ¿Quién es i igual a 0? Es justamente, coincide con el eje. Yo lo voy a escribir por arriba, así. Bien, eso va a ir punteado también. Bien, ahí entonces esta, por ejemplo, esta función tiene dos asíntotas verticales y una asíntota horizontal. Para la horizontal tienen que tener en cuenta los grados de los polinomios. ¿Sí? Tienen que ver qué relación hay entre el grado del polinomio del numerador con el del denominador. Y ahí me dice cuál va a ser la ecuación de la asíntota. I igual a tal cosa. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, chicos? Profe, ¿esos son los valores que se puede tomar? Solo cuando son las asíntotas, miren, yo les voy a hacer un dibujito bien fácil de una racional que es muy conocida, que es la hipérbole equilátera, 1 sobre x. Esa función tiene como dominio todos los reales menos el 0, porque el 0 es donde se anula. Entonces, esta, por ejemplo, esta tiene x igual a 0, es su asíntota vertical, ¿sí? I igual a 0 es asíntota horizontal, porque el grado del numerador es menor que el del denominador. La gráfica de esto es así. Bueno, yo se lo voy a hacer así, a mano. Justamente coinciden con los ejes, las asíntotas. Así y así. Este es el eje X y este es el eje Y. X igual a 0, justamente coincide con el eje Y, es asíntota vertical. Y igual a 0, que es el que coincide con el eje X, es asíntota horizontal. La gráfica de esto hace así. Así tiene, en este caso, por ejemplo, esa función racional. Esa es su gráfica. Nunca la gráfica se aproxima tanto al eje, por ejemplo, al eje Y, pero nunca lo corta. La gráfica siempre se va a aproximar tanto al eje X también, pero nunca lo va a cortar. Eso significa que son asíntotas. ¿Qué? Decime. En el ejercicio anterior, ¿cómo sería la gráfica? En el ejemplo anterior. La van a hacer con el GeoGebra. No, porque no tienen las herramientas ustedes para hacerlo. Por eso, yo les he dibujado una sencilla. ¿Entienden? ¿Tienen el GeoGebra ahí a mano? O sea, ¿tienen el GeoGebra en el celular? ¿O en el... o en la ¿Photomat compu? cuenta, profe? ¿Cómo? ¿Photomat cuenta para graficar eso? No la conozco, ¿vos sabés? No la conozco esa que me decís vos. Tendría que probar, no sé, porque no la conozco esa. Yo lo estoy haciendo con el GeoGebra mío del celular. F de X igual. Y entonces ahí tienen un cociente, yo les puse X menos 2. Estoy haciéndolo con el celular yo. X menos 2 dividido en X cuadrado menos 1. ¿Lo pudieron hacer? Esta tiene una forma así.
viene así, hace una forma así, la gráfica, estos son asíntotas, tengan en cuenta, entonces la gráfica nunca lo va a tocar, y después tienen la parte que lo corta acá en dos, y hace así, como que lo corta, y de ahí viene la síntesis, así. Bueno, en GeoGebra lo hice, ¿no? Por eso le digo, este era simplemente un ejemplo para que lo hagan analítico. Y después acá hace así. Hace así. Acá es donde lo cortaba, este era el valor 2 que nosotros habíamos obtenido y acá también era el valor 2. Esa es la gráfica de ese ejercicio. Pero no tenía pensado, digamos, dibujarlo porque no se les va a pedir una cosa así. Eso lo van a tener que hacer con el GeoGebra. Bien, ¿alguna duda? Yo les diría, pueden trabajar con el GeoGebra online desde el celular, desde online desde Google, o pueden trabajar descargarlo. ¿Puedo pasar a otra hoja? No, si les piden que grafiquen una racional, va a ser sencilla, no como les he dado en el ejemplo. ¿Y qué pasa si no hay asíntota horizontal y nada? Nada, puede ocurrir de que no haya asíntota, porque es en el caso de que el polinomio del numerador, el grado, sea mayor que el grado del polinomio del denominador. En las racionales seguro sí van a tener la vertical, pero la horizontal puede no tener. Nada, se modifica, o sea, hay que ver cómo influye en el gráfico, nada más. Vamos a un ejemplo a desarrollar. Dice, para las siguientes funciones determina dominio e intersección con los ejes. A ver, para el apartado A, ¿cuál es el dominio de la función? Todos los reales Todo menos Todos los reales excepto el -3. Excepto el -3, perfecto. Entonces, si nosotros sacamos la intersección con el eje X, ¿el Y cuánto vale? Vale 0. Entonces, reemplazando nos queda X menos 2 sobre X más 3 igual a 0. Si ustedes tienen un cociente igual a 0, ¿quién es el que es igual a 0? El numerador. X menos 2 igual a 0, lo que implica X igual a 2. Entonces, intersecta al eje X en X igual a 2. Si van a hacer la intersección con el eje Y, el X vale 0. Bueno, reemplazando, ¿qué nos queda? Y igual a 0 menos 2 sobre 0 más 3. Y entonces esto me queda menos 2 tercios. O sea que intersecta al eje Y en Y igual a menos 2 tercios. Pregunta, ¿quién va a ser la asíntota vertical de esa función? ¿Quién es la asíntota vertical? ¿X igual a cuánto? -3. A menos 3, justamente los valores que anulan el denominador. Bien. ¿Y la asíntota horizontal? ¿Tiene asíntota horizontal? ¿Tiene asíntota horizontal? ¿Qué grado tiene P, el numerador? Tiene el mismo Tienen grado, el ¿verdad? mismo. Tienen el mismo grado. ¿Y entonces cómo era la ecuación cuando tenían el mismo grado? se dividen los coeficientes Había que principales. dividir el numerador con el denominador. Los coeficientes principales, que en este caso los dos valen 1. 1. Entonces la asíntota horizontal es I igual a 1. ¿Vamos? Vamos con el B, con el apartado B. Ustedes, para el apartado B, ¿cuál es el dominio de la función? Para el apartado B, para 2 este. y menos 2. O sea, todos los reales y hay que sacarlo al 2 y al menos 2, claro, porque anulan el denominador. Bien, si sacamos la intersección con el eje X, y vale 0. Entonces nos queda X más 1 sobre X cuadrado menos 4 igual a 0. Lo que implica
que el numerador es 0. Entonces x es igual a menos 1. Entonces intersecta el eje x en menos 1. Para buscar la intersección con el eje y, el x vale 0. Y el 0 pertenece al denominador, o sea que no hay problemas. Reemplazando nos queda y igual a 0 más 1 sobre 0 menos 4. Y esto nos da menos un cuarto. O sea que intersecta el eje y en y igual a menos un cuarto. ¿Quiénes son las asíntotas verticales? Las asíntotas verticales van a ser x igual a 2 y la recta x igual a menos 2. Estas son las asíntotas verticales. ¿Tiene asíntotas horizontales? ¿Qué Sí. grado tiene? Y igual Bien. 0. Asíntotas horizontales y igual a 0. ¿Por qué? Porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. ¿Sí? Bueno, vamos al otro apartado. Le bajo un poquito ahí. El apartado C. ¿Cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál es? ¿Hay valores que anulan el denominador? No, profe, No. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio? todos los reales. Todos los reales, porque esa función no tiene problema. No tiene problema en el denominador. Entonces, si ustedes buscan, ahora buscamos la intersección con el eje X. El I va a valer 0. Corro la pantalla por cuestiones de espacio. Bueno, entonces el I vale 0, entonces nos queda X al cubo menos 1 sobre X a la cuarta más 4 igual a 0. Entonces, si un cociente es igual a 0, es porque el numerador, perdón, acá no es el cuadrado, el numerador es igual a 0. Entonces nos va a quedar x al cubo igual a 1, o sea que el x, ¿cuánto vale? Vale 1. Sacan raíz cúbica, ¿no? Entonces intersecta el eje x en x igual a 1. Cuando hacemos la intersección con el eje y, el x vale 0. Entonces, ¿qué nos va a quedar? 0 al cubo menos 1 sobre 0 a la cuarta más 4 igual al valor de y. Y eso nos da igual a menos un cuarto. ¿Sí? Entonces intersecta el eje y en y igual a un cuarto. El apartado C, ¿tiene asíntotas verticales? ¿Hay valores de x que anulan el denominador? No. No, No. El grado del polinomio del numerador, ¿cómo es con respecto al del denominador? Menor. No. Menor. Menor. Entonces, ¿va a tener asíntota? No. no, Sí. Igual a 0. Claro. No, igual a 0. Y igual a 0. O sea, en este caso, no tiene asíntotas verticales, ¿sí? No tiene En este punto. caso, no tiene asíntotas verticales, pero sí horizontal. La asíntota horizontal va a ser y igual a 0, porque el del polinomio del numerador es menor que el del denominador. Ahí dudado la compañera, ¿por qué? Porque no se acordaba, porque hay uno cuando no existen, pero ¿cuándo no existe? Cuando el grado del polinomio del numerador es más grande que el grado del polinomio del denominador. En ese me parece que ahí te has confundido, ¿puede ser? ¿Que eso te ha hecho dudar? sí, profe. Sí, por eso has dudado. Bueno, ¿copiaron? A ver, les muevo un poquito ahí para que copien. Me dicen cuando está y pasamos ahí a los ejercicios. Y mientras tanto, voy buscando la clave. La clave de hoy, la clave de la asistencia, para que vayan ingresando al aula virtual, es hoy jueves 4Z, G, S,
LN. Es increíble, chicos, ya estamos terminando. ¿Cómo pasó el tiempo? ¿Vieron? Volando. Registren la asistencia y ya seguimos. Vamos de nuevo con la grabación. Dice, para las funciones dadas, determine analíticamente el dominio, calcule su asíntota, intersección con los ejes, grafícalas e indica el rango de la función. Bueno, vamos con el apartado A. Tiene f de x igual a 4 sobre x. Profe, Sí, decime. ahí dice que verifiquemos con el GeoGebra. En la prueba, Sí. en el examen nos van a pedir eso. La gráfica olvidé, deja que hagan con el GeoGebra, chicos, ahora. O sea, ustedes el examen no es sincrónico. Bien, dice, f de x igual a 4 sobre x. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos 1. El 0. El 0, porque el 0 es Cero. donde anula el denominador. Ah, Perfecto, ya hemos sacado el dominio. Asíntotas. Vamos primero con las intersecciones. Vamos con la intersección con el eje X. Para eso, el y tiene que valer 0. Entonces nos queda, miren, 4 sobre x igual a 0. Entonces, para que un cociente sea igual a 0, el numerador tiene que ser 0. Y entonces, ¿el 4 es igual a 0? No, No, entonces, ¿qué va a pasar? No hay intersección. Eso lo que me dice es que no hay intersección con el eje Y. Con el eje X, perdón. Vamos con la intersección con el eje Y. El X tiene que ser igual a 0. Ajá, cuidado acá. ¿El 0 pertenece al dominio? no, El 0 no No. pertenece al dominio. No pertenece al dominio de la función. Entonces, si no pertenece al dominio de la función, tampoco hay intersección. ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay que mirar si el X pertenece, el X igual a 0 tiene que estar en el dominio. Después, ¿qué más me piden? Las asíntotas. ¿Hay asíntotas verticales? El 0. X igual a 0. Igual a 0. Bien. ¿Y asíntotas horizontales? ¿Qué grado tiene el polinomio del numerador con respecto al del denominador? ¿Es menor o no? sí, ¿O es es igual? Igual. ¿Cómo? Es menor. para mí es menor. Entonces menor. Entonces, ¿cuál va a ser la ecuación? Y igual a 1. 0. 0. Igual No. a 0. ¿Qué más nos pedían? El gráfico. El gráfico. Bien, voy a hacer el gráfico. Bueno, porque yo ya sé la forma, chicos, de la función. Pero yo lo voy a hacer que hagan ustedes con el GeoGebra. Hagan con el GeoGebra, ustedes pongan y igual a 4 sobre x. Miren, la gráfica va a ser así. Esto y esto. Ustedes tienen, para que se ayuden, si no quieren hacer con el GeoGebra, hagan una tablita de valor x. Y acá van a poner y igual a 4 sobre x. Y bueno, y ahí por eso, acá por supuesto que hay que tomar valores convenientes. Valores convenientes a la hora de graficar. Bueno, los ejes son asíntotas. Entonces uno en realidad, yo lo voy a apuntar acá al costado. Estos son asíntotas. Ven que está quedando como remarcado, pero es porque en realidad lo estoy punteando, ¿ven? Lo estoy punteando lo más pegadito que puedo al eje. Porque ahí estamos marcando las asíntotas horizontales, la asíntota horizontal y la vertical. Bueno, esto es X y esto es Y.
Como la función es 4 sobre x, los valores que voy a tomar van a ser, por ejemplo, x igual a menos 4, x igual a, puede ser a menos 2, x igual a menos 1, y acá también voy a tomar los positivos, 1, 2, 4, así. Voy a hacer una tablita de valores para que vean cómo me queda. Cuando el x vale menos 4, el y vale menos 1. ¿Por qué? Porque entre 4 dividido en menos 4. Cuando el x vale 2, me va a quedar 4 dividido en menos 2, y eso me va a dar 2. Menos 2. Cuando el x vale menos 1, tengo menos 4. Miren. Cuando el x vale menos 1, tengo este punto, el menos 4. Cuando el x vale menos 2, me dicen que vale menos 2. Ahí tengo el otro punto. Cuando el x vale menos 1, ay, perdón, acá marcó mal. Cuando el x vale menos 4, menos 2, menos 3, menos 4. Cuando vale menos 4, acá marcó al revés, y menos 1, así. Este es este. Después tengo este, y después para x igual a menos 1 tengo este. Ahí está. La gráfica hace así, chicos. Así. Para la parte negativa, ¿no? Y para la parte positiva, acá les va a dar, cuando el x vale 1, tengo el valor 4. Cuando el x vale 2, tengo el valor 2. Cuando el x vale 4, 1. Y el y vale 1. Así la gráfica. Perdón, ahí nunca lo va a cortar el eje, ¿no? A ninguno. Ni al eje X ni al eje Y. Y aquí también como que se me ha querido ir, no. Esto viene así, ¿no? Esa es la gráfica. ¿Les ha dado así en GeoGebra? ¿Lo hicieron? Sí, así está. Sí, profe. Bien. Vamos a otro ejercicio. Yo por eso, o sea, con una tablita se pueden ayudar. A ver, ¿quién es el que sigue? Menos 2x menos 4 sobre x. Menos 2x menos 4 sobre x. Este es el apartado E. ¿Cuál es el dominio de la función? Todos los reales menos ¿quién? Ay, perdón, antes que sigamos. De la gráfica puedo sacar el rango. Antes que sigamos. ¿Cuál es el rango de la función esta, chicos? ¿Qué valores puede tomar la variable? Infinito, hasta Sí. infinito, excepto el 0. Claro, porque justamente al ser, por eso al ser el y igual a 0, es el único valor que no, o sea, donde tenemos una asíntota horizontal. Entonces ahí no toma valores la función. Entonces tenemos que el rango son todos los reales menos el 0. De la gráfica lo van a sacar. ¿Vamos? Ya me estaba olvidando que tenemos que sacar el rango. Bueno, vamos al otro ejercicio. ¿Quién es el dominio? Todos los reales menos... ¿Quién anula el denominador? Cero. El 0. Cero. Perfecto. Bueno, si tenemos que sacar las intersecciones con el eje X, el y vale 0. Entonces, si reemplazamos, nos queda menos 2x menos 4 igual a 0 sobre x, ¿no? Entonces, eso implica que el numerador es 0. Menos 2x menos 4 igual a 0. Entonces, ¿qué nos queda?
menos 2x más 4 igual a 0. Menos 2x igual a menos 4, o sea que x es igual a 2. Intersecta el eje x en x igual a 2. Bien, vamos con la intersección con el eje y. El x vale 0. ¿Y el x igual a 0 pertenece al dominio de la función? No pertenece. El 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, como no pertenece, no hay intersección con el eje y. Bien, tenemos que buscar las asíntotas. ¿Quién va a ser una asíntota vertical? X igual a 0. ¿Tiene asíntotas horizontales? ¿Los grados son iguales? Sí, va a ser y igual a 0. Bien. Bueno, a ver, dibujen con el GeoGebra, chicos. Dibujen con el GeoGebra, porque si hacemos tabla nos vamos a demorar. Esto es X, esto es Y. Los ejes van punteados porque son asíntotas. Asíntota horizontal y asíntota. Acá tenemos la horizontal y acá tenemos la vertical. Profe, ¿Sí? ¿Que me he si equivocado en algo? los grados eran iguales, que no era que era un coeficiente sobre el otro. Ah, cuando los grados eran iguales. Sí, tenés razón. A ver, mire, repasemos, sí, para que saquemos de la duda. Las asíntotas, los grados son iguales. Ah, sí, sí, tenés razón, corrijamos. Es esa situación. Sí, corrijamos. Entonces no es 0. ¿Quién es? Ya mismo corrijo. 2. Perdón, sería uno de ellos, el coeficiente vale 2 y el otro vale 1, ¿no es cierto? Entonces sería 2. Perfecto. Sí, ya corrijo. Entonces, eso sería igual a 2. Esta la tengo que borrar. Bien, ¿la hicieron a la gráfica ustedes o no? Sí, 1, profe. 2. Entonces acá va punteadito. Va punteadito en i igual a 2. Gracias ahí por la corrección. Menos 2. A ver, ya le hago la gráfica. Lo que pasa es que ese signo, a ver, me va a estar ahí molestando. Entonces, acá voy a poner. El signo está delante de la expresión y acá tenemos 2x menos 4, ¿no? Menos 4 y abajo en el denominador es x. A ver. Sí, es menos 2 porque al tener ahí, miren, volvemos a corregir. Porque tengan en cuenta que tenemos un signo menos en la expresión. Ustedes tienen y igual a menos 2x menos 4 sobre x, ¿no es cierto? Entonces, si yo juego ahí con el tema ese del signo, esto me queda menos 2x más 4 sobre x. Entonces, el coeficiente de este, el a digamos que lo llamábamos a sub 0, es menos 2. Y el b sub 0 es 1. Entonces acá me queda menos 2. Corrijamos. Menos 1, menos 2. Ahí va a estar la cinta. En menos 2. Menos 2 y este. Y hacemos la gráfica. La gráfica lo corta, yo sé que lo corta el eje X en 2, dijimos, ¿no? Hace así la gráfica. Lo corta ahí, hace así.
Uy, perdón, esto está ahí, no va tan curvo así. Así, ahí. Ahí. Y esto así. Y esta parte va así. Ahí tienen la gráfica. ¿Así les ha dado en el GeoGebra? No tiene asíntota, Sí, profe. no tiene intersección con el eje Y y tiene intersección con el eje X solo en 2. Bien, vamos a otro. Quiero ver la ecuación. Muevo un ratito. Entonces, hemos hecho el A, 4 sobre X. Hicimos ya el E, que es f de X, igual a menos 2 sobre X. El F, que es el que seguiría, ya lo voy a copiar para que no tenga que estar volviendo, sobre X cuadrado menos X, y el apartado G, f de X igual a X cuadrado menos 4 sobre X más 2. Perdón, ¿habían terminado de copiar? Vamos con el F. En el apartado F ustedes tienen f de X igual a 2X menos 2 sobre X cuadrado menos X. El dominio de la función. Todos los reales menos. ¿Qué valores anulan el denominador? ¿Cuándo se hace cero el denominador? Cero. ¿Y quién más? 1. Claro, menos 1. miren, lo O solo 1. factorean. Sí, 1, 0 y 1. ¿Ven? Lo factorean. ¿Cuándo se hace 0? Sacan factor común X y entonces esto se hace 0 cuando el X vale 0 cuando el X vale 1. Bien, si buscamos entonces la intersección con el eje X, el Y vale 0, 2X menos 2 sobre X cuadrado menos X igual a 0. Eso implica que el numerador vale 0. 2X menos 2 es igual a 0. Si el 2X menos 2 vale 0, eso despejamos de acá el X. 2X igual a menos 2, entonces X igual a menos 1. Entonces intersecta el eje X en X igual a menos 1. Si buscamos la intersección con el eje Y, el X vale 0. El 0 no pertenece al dominio de la función. Entonces, como no pertenece al dominio de la función, no hay intersección con el eje Y. ¿Sí? Eso Profe, arriba no el hay. tono pasa positivo. ¿Cómo? Ah, sí, pasa El positivo. 2 de arriba Entonces, no pasa sí, positivo. sí, pasa positivo. Corrijan ahí. X igual a 1. Gracias. Después, ¿qué otra cosa? Las asíntotas. ¿Quiénes son asíntotas verticales? ¿Quiénes son las asíntotas horizontales? Si es que hay. ¿Quiénes son las verticales? Son las que anulan el denominador. Entonces van a tener X igual a 0, asíntota vertical, X igual a 1, asíntota vertical. El grado del polinomio del numerador es menor que el grado del denominador. Entonces, Y igual a 0. Y igual a 0. Bueno, gráfica con GeoGebra. Porque así ustedes no lo van a poder dibujar. Entonces tenemos 2X menos 2 sobre X al cuadrado menos X. ¿Le hicieron? ¿Le hicieron, chicos, o no? Aquí. Estoy haciendo, profe.
Bien. Sí, porque con la tablita se van a demorar. Ah, cuando el X vale 2, toma el valor 1. 1, 2, acá. Toma este valor. Yo me voy guiando de lo que tengo en la gráfica, ¿no? La gráfica se hace. No, ahí he dibujado algo más. A ver, voy a marcar las asíntotas. Ahí voy a corregir. Eso es, a ver. Pasa que acá en la escala tengo que ver. Y igual a 0. Lo punteamos. X igual a 0. Punteamos. X igual a 1. Bien. Lo apunté. Esta parte está bien dibujada. Y esta hace así. Así. Ahí tienen la gráfica. ¿Sí? Si ustedes lo miran, obviamente que en el GeoGebra no les sale las asíntotas. Hay que ponerlas si quieren. Si no, uno se tiene que dar cuenta en base a lo que he calculado, en base a lo que hemos calculado analíticamente. ¿Sí? Entonces, pregunta. ¿Cuál es el rango de la función? ¿Qué valores toma ahí? Todos los reales menos, ¿quién? Todos los reales menos El 0. el 0. ¿En el anterior hicimos el rango? Me parece que no, ¿no? En el ejercicio anterior lo escribimos. No, mire, acá. ¿Cuál es el rango de esta? Todos los reales menos, ¿quién? ¿Qué valor Menos lo 2. toma ahí? Menos 2, perfecto. El menos 2, que es justamente el valor de la asíntota horizontal. Bien. Vamos al otro apartado. Apartado G. F de X igual a X cuadrado menos 4 sobre X más 2. Dominio de la función. Todos los reales menos Menos 2. menos 2, porque es el valor en el cual se anula el denominador. Vamos a buscar la intersección. Intersección con el eje X. El Y vale 0. Si el Y vale 0, tenemos X cuadrado menos 4 sobre X más 2 igual a 0. Esto implica que el X cuadrado menos 4 es igual a 0. O sea que X cuadrado igual a 4, X igual a más menos 2. ¿Sí? O sea que intersecta el eje X en X igual a 2 y en X igual a menos 2. Cuando vamos a buscar la intersección con el eje Y, el X vale 0. Si el X vale 0, reemplazamos, nos queda Y igual, el 0 pertenece al dominio. O sea que sí lo podemos calcular. Nos va a quedar 0 al cuadrado menos 4 sobre 0 más 2. Entonces nos queda menos 4 sobre 2. Y esto es menos 2. Entonces intersecta al eje Y en Y igual a menos 2. ¿Estamos? Asíntota
vertical es la recta x igual a menos 2. Asíntota horizontal tiene, ¿qué grado tiene el del numerador con respecto al del denominador? No tiene. No, no tiene. No tiene. Asíntota horizontales no tiene. Bien, bueno, con el GeoGebra van a hacer la gráfica ustedes. Yo voy a ir marcando x igual a menos 2, la asíntota, voy a ir marcando esto menos 2. Voy a ir marcando ahí la asíntota vertical. Esto es menos 2. Esto es el eje X, el eje Y, lo corta 1, 2, sabemos que lo corta acá, y... a ver, quiero ver la gráfica. Quiero ver la gráfica cómo. Solo una recta. Ah, ya sé por qué sale una recta. Buscar la ¿Por qué recta, profe. Sí, ¿por qué sale una recta? Creo que... ¿Saben por qué sale una recta? No. ¿No se dan cuenta? No. Porque lo ha simplificado. Y sí, profesor, se puede simplificar. Sí, porque ha hecho esto el GeoGebra. Ha hecho esto. El x cuadrado menos 4 sobre x más 2 lo ha simplificado, lo ha factoriado, lo ha trabajado como una expresión algebraica. X menos 2 por x más 2 sobre x más 2. Entonces simplifica, simplifica y le queda la recta x menos 2. Eso es lo que dibuja el GeoGebra. Pero no me está Eso no es dibujando. límite, profe. ¿Cómo? Eso no es límite. No. No hemos tomado límite. Lo que pasa es que acá, eso siempre y cuando que estamos considerando los x distintos de menos 2 para poder simplificar, ¿no? Porque es una expresión, o sea, está relacionado con la expresión algebraica. No la van a poder hacer a la gráfica de esto. Porque no me ayuda, el GeoGebra me va a dar la función lineal. Y no es eso. Y no es límite, ¿no? No es límite. Déjela en eso. No la van a poder hacer. Vamos con otro. Vamos con otro ejercicio. Vamos con otro. La parte analítica está bien, pero el GeoGebra lo toma como si fuese una expresión algebraica, claro, y lo simplifica y me dibuja la recta. Y pone x igual a menos 2. Entonces he tomado la ordenada al origen, acá el menos 2, y lo marca y dibuja la recta. Bueno, vamos al otro ejercicio. ¿Puedo mover la pantalla? Sí, profe. Dice, si los grados son iguales, no se dividen. ¿Qué cosa? Belén. Ah, no, profesor, del ejercicio anterior. Bien. No lo había visto, perdón. Vamos al 68. Dice, escribe la expresión de la función de la gráfica. Indica dominio y rango. Bueno, podemos sacar el dominio. ¿Cuál es el dominio? Todos los reales menos... ¿Qué valor no toma? Fíjense, es donde justamente... Menos 8. Esto, el menos 8, justamente tienen una asíntota vertical. Entonces, menos 8. ¿Y el rango?
Todos los- Desde infinito, desde menos infinito hasta infinito, menos el 1. Claro, porque en 1 es donde tienen problemas, es donde tienen la asíntota horizontal. ¿Cómo sería la expresión? F de X igual a... Porque dice escribe la expresión. En el denominador, ¿qué tendrían que poner? Si el dominio es todos los reales menos el menos 8. X Más más 8. 8. X más 8. Bien. Y acá fíjense que la asíntota es igual a 1. La asíntota horizontal, ¿no? Bueno, ¿cómo tenían que ser los grados de los polinomios para que me dé I igual a 1? Vuelvo a las asíntotas. Igual es. Vuelvo a las asíntotas para que se acuerden. Miren, ¿cómo tenía que ser? Miren, acá está la expresión. El grado del polinomio numerador tiene que ser igual al grado del polinomio del denominador. Entonces, en el numerador, ¿qué van a escribir? Y tengan en cuenta los coeficientes, ¿no? ¿Qué van a escribir entonces? Va a ser cualquier polinomio de grado 1, pero su coeficiente principal tiene que valer 1. Entonces pueden poner, qué sé yo, x, x menos 2, x... Ah, no, esperen. Tenemos acá una intersección. Esperen. Acá, voy a ver. Acá tenemos una intersección con el eje X. Bueno, pero para ser tan estricta, ese punto tengo. Y acá tengo una intersección con el eje Y, pero no me ayudan los valores. Bueno, en realidad acá el polinomio del grado, o sea, del P de X, lo que por la ecuación, como tienen una asíntota horizontal, eso, acuérdense, como tienen que tener los mismos grados, era A sub 0 sobre B sub 0. ¿Estamos? Y entonces, como el B sub 0 en este caso vale 1, el A sub 0 también debe valer 1. Entonces, yo pondría, puede ser, por ejemplo, X. No voy a ser tan rigurosa con la gráfica. ¿Por qué? Porque no me ayuda este valor. No sé. A simple vista, yo no puedo saber cuánto es ese valor que intersecta con el eje Y. El del eje X sí. El del eje X sí. Entonces, a ver, miren, si yo hago la intersección con el eje X, el Y vale 0. ¿No es así? Y si ustedes se fijan, me ha dado el valor X igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, para que eso me dé igual a menos 2, va a ser X más 2, el numerador. O sea, no sé si se van a dar cuenta tanto de ese detalle para reconstruirlo, pero esa sería la función. X más 2 sobre X más 8. ¿De dónde saco la información esta? Esto de la intersección, de acá del gráfico, ¿no? Esta va a ser la función. F de X igual a X más 2 sobre X más 8. Lo que sí no me gusta de ese gráfico es la intersección con el eje Y, porque no es ahí yo no sé cuánto vale, si es un tercio, si es un séptimo, eso no sé. Bueno, ¿puedo pasar a otro ejercicio? Sí, profe. Bueno. Dice, dada la función f de x igual a k sobre a por x más b, y sean los casos
Apartado 2i. Dice, sean los casos. K positivo, A positivo, B positivo. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer ahí? A ver, déjenme en 2 segunditos. Quiero ver algo. Tiene asíntota horizontal, el grado del polinomio del numerador. K, A y B son números, chicos, son números reales. Tendría asíntota horizontal y en este caso va a ser igual a 0. Y D dice un ejemplo teniendo en cuenta de que el K es positivo, que el A es positivo y que el B es positivo. ¿Qué ejemplo me pueden dar? Dice, de un ejemplo analítico. ¿Qué ejemplo me podrían dar? Un ejemplo así concreto, con números. A ver, los escucho. 5 sobre 2x más 3, por ejemplo. Todos son positivos, el A, el B y el A, el B y el K. ¿Ven? Ahí tienen un ejemplo. Vamos con el otro apartado, con el 4. Es lo mismo, solamente que acá tienen que considerar que el K es negativo, de que el A es positivo, de que es un número positivo, y de que el B es distinto de 0. O sea que puede ser positivo o negativo, pero distinto de 0. ¿Cuál es el dominio de la función? El mismo, porque la expresión es la misma. Es f de x igual a k sobre a por x más b. O sea que el dominio es la misma, chicos, la misma expresión. El dominio va a ser todos los reales menos el menos b sobre a. Si tenemos que sacar la asíntota vertical, en este caso va a ser igual. X igual a menos b sobre a. Y la asíntota horizontal igual también. Igual a 0. Lo único que cambia es el ejemplo. F de x va a ser igual. El k tiene que ser negativo. Entonces supongamos menos 2 sobre. Y el k, el a es positivo. Bueno, puede ser 7x. Y el b distinto de 0. O sea que podríamos poner 7x más 4, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí tienen un caso particular. ¿Alguna duda? No, profe. Bien, ¿podemos pasar al otro ejercicio? Sí. Bien. Dice, dada la función f de x igual a a por x más b sobre c por x más d, el 1, el i, dice, sean los casos, la gráfica de la función pasa por el punto menos 1, 3 y tiene asíntota vertical en x igual a menos 2 y asíntota horizontal en y igual a 2. Además, d es igual a 5. Se solicita que encontremos la expresión de la función, dominio, la gráfica y el rango. Bueno, ¿qué harían ustedes? F de x, por lo que sé, hasta el momento, o sea, ustedes tienen la forma a por x más b, c por x más d. Lo que nosotros sabemos es que el punto menos 1, 3, el punto pertenece a la gráfica. Entonces quiere decir que debe verificar su ecuación. Tienen como asíntota, vertical, x igual a menos 2. Tienen como asíntota horizontal y igual a 2. Y además nos dan como dato que el d vale 5. Entonces, de acuerdo a lo que vamos teniendo, yo tengo f de x igual a por x más b, y de ahí ustedes me van a ir ayudando, c por x más 5.
Ahí he reemplazado el valor de D. ¿Qué quiere decir que tenga asíntota vertical x igual a menos 2? Eran los valores que anulaban ¿quién? Al denominador. Al denominador. Que Entonces, sería 2. claro, c por x más 5, que es el denominador, como ustedes tienen una asíntota vertical, x igual a menos 2, eso significa que el denominador tiene que ser igual a ¿cuánto? A 2. No. A menos 2. ¿No es así? Es cuando, perdón, tiene que ser igual a 0. ¿Estamos? Bueno, pero cuando ustedes sacaban, no se olviden, cuando ustedes sacan la asíntota vertical, son los valores que anulan el denominador. Entonces, para x igual a menos 2, se anula el denominador. ¿Estamos? Eso es lo que escribí. Entonces, ¿cuánto tiene que valer c? Si el x vale menos 2, chicos. ¿Me entienden lo que les digo? C tiene que valer 2. Miren, un ejemplo. De este no sería el caso, ¿no? Pero para que sea, por ejemplo, x más 2 en el denominador, entonces yo sé que x igual a menos 2 es una asíntota. Bien, ¿de dónde sacan el c igual a 5 medios? Bueno, ahí ustedes, ¿qué pasa? Si nosotros sabemos que la asíntota vertical es en la recta x, es la recta x igual a menos 2. Entonces, eso significa que el denominador se va a anular. Entonces, si yo reemplazo, si particularizo, me queda c por menos 2 más 5 igual a 0. Entonces, si ustedes despejan el c, les queda menos 2c igual a menos 5, y lo que ya me estaban escribiendo ahí en el chat, entonces c es igual a 5 medios. Entonces, reemplazando la función, vamos reconstruyéndola nosotros. Estamos buscándola. Esto va a ser a por x más b sobre 5 medios de x más b, que en este caso es 5. ¿Sí? Yo sé que en menos 2, cuando yo reemplazo al x por el menos 2, el denominador se me anula. ¿Sí? Justamente, entonces, el dominio de esa función son todos los reales menos el menos 2. ¿Por qué? Porque en menos 2 tengo una asíntota vertical. Bueno, ¿qué me dice el hecho el dato este de la asíntota horizontal, chicos? ¿Qué información? Porque todavía me falta sacar A y B. ¿Qué información me da la asíntota horizontal? Que tiene el mismo grado, ¿no? Pues, Claro, que tiene que tener el mismo grado, o sea que, no, I igual a 2. No, que el numerador no tenía que cancelarse, o sea, hacer 0 en 2. No, en menos 2. esa es la vertical. Vamos con la horizontal, Adrián. Está bien lo que me has dicho el compañero, pero, o sea, la asíntota horizontal, al decirme I igual a 2, eso yo sé que el grado del polinomio P, que está en el numerador, va a ser igual al grado del polinomio P que está en el denominador. ¿Estamos? Bien, pero además, ustedes para encontrarla, hacíamos el coeficiente A sub 0 sobre B sub 0. ¿Sí? Y eso me da igual a 2. Entonces ustedes fíjense, yo ya encontré el valor de C. Entonces, para sacar acá me va a quedar I igual a A sobre 5 medios. Y eso es igual a ¿quién? A 2. Y trabajo con esta parte. ¿Me entienden eso? ¿Sí o no?
Cuando los Más o menos. grados, vamos de nuevo con las asíntotas. Cuando los grados de los polinomios del numerador con el denominador coinciden, para sacar la ecuación de la asíntota horizontal, ¿qué hacía? Tenía que tener en cuenta los coeficientes principales. El a sub 0, no se olviden que era a sub 0 por x a la n más, y así seguía. Y en el denominador era b sub 0 por x a la n más, y seguía. Entonces yo tengo que tener en cuenta los coeficientes principales del numerador y del denominador y hacer ese cociente. Entonces yo ya los tengo, yo tengo esos datos. Miren, ¿quién es? Este es el coeficiente principal y este es el coeficiente principal del denominador. Entonces eso es lo que yo escribí. El a sub 0 en este caso vale a y el b sub 0 vale 5 medios. Y eso me da igual a 2, porque es conocida la asíntota horizontal. ¿Y de ahí qué voy a despejar? Voy a despejar y voy a encontrar el valor de a. ¿Cuánto vale a? Si el 5 medio está dividiendo, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo pasa, chicos? Pasa multiplicando y Ajá. el 2 que está dividiendo se cancela con el todo de arriba y te queda 5. Ajá, entonces la función tiene esta forma. Miren, ¿cómo la vamos determinando? 5x más b sobre 5 medios de x más 5. ¿Quién me está faltando encontrar? B. B. ¿Qué dato no usé todavía de la información que me han dado? Ya hemos usado la asíntota horizontal, hemos usado la vertical, hemos usado el D. Me falta usar esta, que el punto menos 1, 3 pertenece a la gráfica. Bueno, eso. Entonces, si el punto menos 3, 1, menos 1, 3 pertenece a la gráfica, eso significa que verifica la ecuación. Bueno, si verifica la ecuación, reemplazo. Cuando el x vale menos 1, el y vale 3. Entonces me va a quedar 5 por menos 1 más b sobre 5 medios por menos 1 más 5, y esto va a ser igual a 3. Y bueno, ahí despejan el b. Ustedes les va a quedar menos 5 más b sobre, ¿cuánto es menos 5 medios más 5? El denominador, chicos, menos 5 medios más 5. 5 por 2, 10. Me queda 5 medios. Igual a 3. Y de ahí vamos a despejar el b. Entonces, menos 5 más b, menos 5 más b, es igual a 3 por 5 medios. Entonces me queda b es igual a 15 medios más 5. 5 por 2, 10. O sea que el b es 25 medios. Por lo tanto, la función que nos estaban pidiendo tiene esta forma. 5x más 25 medios sobre 5 medios de x más 5. ¿Sí? Y esa es la función que me pedían que encontré. ¿Alguna duda? Profe, ¿puede simplificar esa función? O sea, no sé, dividir todo en 5 y me quedaría x más 5 5 medios. sobre 2 Sí. dividido en un Un medio de más x 1. más Más 1. 1. Sí, la pueden acomodar si quieren. Sí, sí, sí. Eso no hay ningún problema. La pueden acomodar. Pero lo que a mí me interesaba era de cómo determinar, digamos, los valores de A, B, C y D utilizando los datos que me dan. ¿Cómo los razono? ¿Qué significa que sea una asíntota? Vertical, horizontal. ¿Qué significa que el punto pertenece a la gráfica? De ahí saco, o sea, con todos los datos que me dan, tengo que sacar los valores. Ah, me queda un solo ejercicio, quiero verlo. Bueno, dígame si puedo pasar, perdón, si puedo pasar de pantalla. Dígame si le puedo pasar de pantalla y hacemos el último ejercicio.
¿Paso? Sí, profe, ya copié. Bueno, el 71, y con ese nos despedimos, dice, para las funciones dadas, determina la intersección con los ejes, grafícalas e indica dominio y rango. Estas son irracionales. Bueno, esto lo van a dibujar con el GeoGebra. ¿Saben escribir raíz cuadrada de 2 en el GeoGebra? O sea, si yo quiero dibujar y igual a raíz cuadrada de x, ¿saben cómo escribirlo en el GeoGebra? Esa es mi pregunta. Porque esto no lo van a No, dibujar. profe. Potencia de un Bueno. medio sería. ¿Cómo? Potencia de un medio. Tendríamos que poner. Claro, o sea, si ustedes lo escriben en el GeoGebra, por ejemplo, esta función, ustedes van a poner f, abre paréntesis, x, cierra el paréntesis, igual. Ahí van a poner 3 por, que es el asterisco, abren un paréntesis, ponen 2x menos 1 elevado a la 1 medio. Elevado a la 1 medio. El 1 medio, póngalo entre paréntesis. Más 2. La raíz cuadrada en GeoGebra está en inglés. ¿Sí? Y entonces ahí uno puede poner entre paréntesis lo que quiere. Es lo mismo. Eso simboliza en el GeoGebra raíz cuadrada de 2x menos 1 en el GeoGebra. ¿Sí? Bueno, entonces, para sacar el dominio, simplemente lo que nosotros tenemos que, como es una función racional, el 2x menos 1 tiene que ser siempre una cantidad mayor o igual que 0, para que podamos calcular la raíz cuadrada del número, tiene que ser positivo. Entonces, 2x tiene que ser mayor o igual que 1, entonces x tiene que ser mayor o igual que 1 medio. Entonces, de ahí, de esa inecuación, saco el dominio. Entonces, el dominio de esa función es el intervalo cerrado en 1 medio hasta infinito. ¿Sí? La condición, ¿quién me la pone? La raíz. De ahí saco el dominio. Para el apartado C, que ustedes tienen f de x, la gráfica lo van a hacer con GeoGebra. ¿Sí? Con GeoGebra. Bueno, esto para que esté definido, el 2x más 2 tiene que ser mayor o igual que 0. Y de acá van a despejar 2x mayor o igual que menos 2, y de acá despejan x mayor o igual que menos 1. Entonces el dominio de esa función va a ser, baja un poquito, va a ser desde menos 1 hasta infinito. ¿Sí? Eso es todo lo que hay que hacer en este ejercicio. La gráfica con GeoGebra. A ver, ¿quieren intentar? A ver si les sale la gráfica. Acá detengo.